Dependencia total de Dios. El versículo 6 es prácticamente el corazón de lo que el Señor quiere comunicar en el texto. Pero quiero empezar diciendo, aunque fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, ¿eso qué significa? Que fuimos creados con muchas habilidades, con muchos talentos, con muchos dones. Realmente uno se queda abismado cuando ve la inteligencia del hombre. Todo lo que podemos ver en estos días, miraba algunos documentales de gente que está haciendo cosas extraordinarias. Por ejemplo, me quedé mirando el primer vehículo que vuela. Ya tenemos un carro que vuela. Y eso es impactante cómo la gente avanza. Mirando en China los trenes que prácticamente en edificios que ya están subterráneos y en las alturas, estos trenes que prácticamente llevan a la persona hasta la casa, lo dejan en la puerta de la casa. Y yo quedaba impresionado cómo el hombre es de inteligente. Pero el hombre es inteligente porque así lo creó Dios. Dios nos ha dado eso. Pero escúcheme, aunque fuimos diseñados por Dios con esa inteligencia, no fuimos creados para ser independientes de Dios. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para ser dependientes de Él. Por lo tanto, depender de nuestro esfuerzo humano, desconociendo la presencia de Dios, es un pecado de orgullo. Y lamentablemente eso es lo que vemos en la sociedad. Cada día el hombre está desconociendo más a Dios y está asentándose más en la seguridad de sí mismo, confiando en sí mismo. Y vuelvo y repito, Dios nunca nos diseñó para hacer las cosas independientemente de Él. No, no fuimos diseñados así. Dios nos diseñó primero para conocerlo. Lo primero que Dios desea del hombre es que lo conozcamos. Para eso es la oración, para eso es la palabra. Dios quiere que al conocerlo tengamos comunión con Él. Entonces, por la palabra lo conozco, por la oración tengo comunión con Él. Pero ¿qué quiere en medio de esta relación? Que juntos hagamos las cosas. Amén. Juntos hagamos las cosas. Pero cuando hagamos las cosas, entendamos que no es confiando en nuestras fuerzas, sino dependiendo de su poder. Entonces, número 1, quiere que le conozcamos. Para eso es la palabra. Número 2, quiere que tengamos comunión con Él. Para eso es la oración. Y número 3, quiere que juntos hagamos las cosas dependiendo de Él. Para eso es el Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí tenemos el enfoque de la palabra, el enfoque de la oración y el enfoque de una vida en el Espíritu Santo. La palabra dada al profeta Zacarías, porque es Zacarías el que está profetizando, dice que fue despertado. Y al ser despertado se le compartió una palabra. Esta palabra fue durante un tiempo en que la obra del templo había sido detenido. Acuérdese muy bien que Israel había sido cautivo, estaba en cautiverio. Por lo tanto, tanto la ciudad como el templo habían quedado en desolación. Se cumplieron los años del cautiverio y empezó el regreso de los cautivos y con ellos una misión: restaurar otra vez el templo y la ciudad. Las deportaciones desde el cautiverio hacia Jerusalén se fueron dando en 3. El primero fue con Zorobabel, el segundo fue con Esdras y el tercero fue con Nehemías. Zorobabel le correspondía prácticamente levantar los cimientos.
Esdras tendría que levantar el culto, pero Nehemías tenía que levantar los muros de la ciudad. Así que Zorobabel necesita levantar los cimientos y levantar el templo. La obra empieza, pero cuando empieza prácticamente empiezan a haber problemas en el camino y la gente empieza a desanimarse, y por desanimarse empieza a detenerse la obra. Así que esta obra prácticamente se detiene y pareciera ser que se vuelve un imposible, un imposible. Fue en ese tiempo que el Señor le mostró al profeta una visión de algo que nunca había visto. ¿Qué fue lo que vio? Un candelero. Este candelero, que estaba conectado directamente a un olivo de un lado y del otro lado el otro olivo. El Señor estaba mostrando al profeta que esta tarea, esta obra de volver a levantar el templo, de volver a levantar la ciudad, de volver a levantar la esperanza, de volver a recuperar la visión, prácticamente no estaría enfocada ni en las fuerzas de los hombres, ni siquiera en el esfuerzo de ellos, sino que estaría enfocada en la misma presencia del Señor, que es Dios mismo el que se encargaría de promoverlo. Y la visión del candelabro lo que está mostrando es que Él proveería el aceite para que las lámparas continuaran ardiendo. Es como si les estuvieran mandando un mensaje al pueblo: no quieren hacerlo, no quieren servirme, no me quieren cumplir, entonces no se preocupen, no se preocupen, que si no es con ustedes, yo sé con quién lo voy a hacer. En otras palabras, Dios le hace llamado al hombre a que le sirva con el corazón y a que se disponga para Dios. Pero si no quiere, es problema de él, no de Dios. Y escuche esto: ninguna tarea, ninguna misión y ninguna obra que venga del corazón de Dios se quedará sin terminar. Quiero que le diga al que está a su lado: con usted o sin usted, Dios la terminará. Aló. Con nosotros o sin nosotros, Él la va a terminar. Amén. Desde luego, ojalá fuera con nosotros, ¿no? ¿Por qué esta palabra? Porque el pueblo había entrado en una actitud negativa hacia la obra de Dios. Algo muy similar a lo que está pasando hoy. Lamentablemente, el hombre tiene tiempo para todo menos para Dios. Esa es la excusa del hombre: no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo para Dios. Tiene tiempo para todo menos para el Señor. Y prácticamente esa actitud ha generado un impacto negativo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Cómo su obra se atrasa, cómo su obra se detiene. Entonces, en la visión muestra la lámpara que ella continuará ardiendo. Esto quiere decir que Dios llama al hombre ¿a qué? A que dependamos de su poder. La palabra espíritu que se utiliza aquí es la palabra rúa. Esta palabra rúa significa aliento, significa viento, significa soplo. Y por eso el versículo 6 dice que no es con ejército, no es con fuerza, es con ¿qué? Con el soplo del Espíritu, con el aliento del Espíritu. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Lo que les voy a ilustrar. Cuando tengo que poner mi firma en el documento del médico solo para aceptar que mi hijo ya no puede vivir, que su cerebro se ha desfigurado y que prácticamente es un vegetal y que el líquido ha salido de allí, entonces la firma mía era para decirle a los médicos: desconéctenlo y déjenlo ir. Pero de repente
es donde viene el Espíritu de Dios a mi corazón y me lleva a que no firme, me salga un momento y yo cierre mis ojos y le pregunte a Dios: Dios, ¿tú qué determinas? Y el Espíritu me dice: tu hijo no morirá, sino que vivirá. Así de que yo regreso para decirle: no voy a firmar porque oí la voz de Dios que mi hijo no morirá. Pero los médicos dicen: ¿cómo no va a morir si prácticamente ya está muerto? Es ahí donde prácticamente tengo que dejar todo de lado, ni confiar en lo que los médicos ya no pueden hacer, ni siquiera creer en lo que yo pudiera poder hacer, sino rendir mi vida y entregarme por completo solamente a esto. Si Dios dijo que Él va a vivir de la forma como Dios quiera, Él vivirá. Y vivió, y lleva 10 años vivo. Eso es dependencia. Es entrar a creer. Entonces es por el soplo, por el viento, por el poder, por el aliento del Espíritu Santo. Nosotros podemos tener muchas cosas a un lado y muchas cosas a otro lado, pero Dios dice: ni por un lado ni por el otro, soy yo. Amén. Si usted se da cuenta, hoy la mayoría de la gente busca resolver los asuntos de su vida y de su casa buscando a los hombres, al psicólogo, al psiquiatra, al abogado, al médico. Y no estoy diciendo que sea pecado. Lo que estoy diciendo es: en el que tú pongas tu confianza, en ello encontrarás o la victoria o la derrota. Y el Dios de los cielos nos está llamando a que entendamos que es Él. Ahora, si los 2 olivos son los ungidos del Señor, que terminarían esta gran tarea, o sea, Zorobabel y el sacerdote, y el candelabro es lo que representa el Espíritu Santo, ¿qué les quería transmitir Dios a través del profeta Zacarías? ¿Qué quería? Al menos 3 cosas. La primera, que no se confiaran en su humanidad. Que no se confiaran en su humanidad. Zorobabel es el ungido, el enviado de Dios a restaurar los cimientos y el templo con la primera deportación del cautiverio. Pero se encontraría con la oposición para lograrlo y no podía, este es el llamado de Dios, no podía ni confiarse en sí mismo, ni en la gente que iba con ellos, ni siquiera los que estaban esperando. Su confianza tendría que estar sola y plenamente en el Dios que lo había enviado. Así que debía entender que la fuerza que él necesitaba para reconstruir esos cimientos, para levantar otra vez ese templo, no estaba en los hombres, no estaba en los recursos, estaba en el poder de Dios. Estaba en la gloria de Dios, y Zorobabel tenía que confiar plenamente en ese Dios. Ahora escúcheme, la sociedad de hoy ha creado la idea a través de sus gobiernos y a través de sus universidades que podemos vivir sin Dios. Podemos vivir sin Dios por 2 razones. Estas 2 razones las presentan los gobiernos de hoy y la universidad de hoy. ¿Cuáles son las 2 razones? 1, Dios no existe. Dios no existe. Para el nuevo pensamiento del mundo posmoderno, Dios no existe. Eso se llama ateísmo. Y lo que va a crecer en estos 10 años en el mundo es el ateísmo. Número 2, todo lo podemos en nosotros que nos fortalece. Ese es el versículo de ellos. El versículo de ellos: todo lo podemos en nosotros que somos fuertes y poderosos. Eso se llama egocentrismo. Así que la doctrina del ateísmo es que el hombre se vuelva egocéntrico,
que viva para Él y que crea en Él. Mis amados, los hombres sin Dios siempre han desconocido a Dios y con orgullo se han dedicado a confiar en sus fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas del ateísmo? ¿Cuáles son las fuerzas de estos hombres orgullosos? Sus fuerzas son sus capacidades, sus ideas, sus planos, sus estrategias. En eso confían ellos, en lo que ellos mismos fabrican. ¿Cuáles son sus ejércitos? Los ejércitos de estos hombres egocéntricos son todo lo que poseen. ¿En qué confían ellos? En su dinero, en su fama, en su poder, en sus amigos. ¿Qué es lo que hace el hombre egocéntrico? Idolatrarse a sí mismo. Idolatrarse a sí mismo como dioses indispensables. Por eso hay gente que se comporta de esa manera. Si ustedes me sacan, todo esto se detiene. Si yo no estoy aquí, esto no funciona. ¿Ha oído eso? Hay gente que habla así y hace creer que si él no está ahí, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar ni en ninguna parte. ¿Por qué? Hay gente que se ha atrevido. No, si yo no estoy en la iglesia, esa iglesia no va para adelante. No va para adelante. Si no me meten ahí, si no aceptan esto, si no hacen, eso es egocentrismo. Escuche esto. La iglesia funciona y funcionará, y por el único que de pronto deje de funcionar es por el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la cabeza fundamental de la iglesia. Así que todos los demás, diga conmigo, somos importantes pero no indispensables. Amén. ¿Qué es lo que somos? Pero no indispensables. El único indispensable, ¿quién es? Dios. Amén. Ese es el llamado entonces a que entremos. Esa confianza humana, ¿de dónde la sacan los hombres? ¿De dónde sacamos esa confianza humana? La basamos en los resultados que logramos en todo lo que hacemos. Por eso es que uno siempre le pregunta a la gente, ¿cómo está? ¿Y cuál es la respuesta que siempre da? Bien. Así sean mentiras, pero así responde. Bien. ¿Y por qué consideramos que estamos bien? Porque pues estoy bien, tengo trabajo, Consideramos una parte del bien solo por los logros que tenemos, sin importar la clase de vida que llevemos. Estamos dados a mantenernos en ese concepto y creemos que los resultados son los que definen esa confianza. ¿Y qué hacemos en medio de ello? Glorificarnos por encima de Dios, olvidándosenos que Dios no comparte su gloria con nadie. Nunca se gloríe ni se glorifique de nada por fuera de Dios. Deje de usar esa palabra, esto es lo que yo me merezco. Nosotros no merecemos nada, y cualquier cosa que usted y yo poseamos es por la infinita gracia y misericordia de Dios. Por la infinita gracia y misericordia de Dios. Así que es necesario que humillemos nuestra humanidad y engrandezcamos la superioridad de Dios en nosotros. Número 2, ¿qué quería decirles? Primero, que no se confiaran en su humanidad. El mismo Juan lo dijo: el esfuerzo humano de nada sirve. El único que vivifica es el Espíritu Santo. Eso para que entendamos y no nos dejemos tocar por el orgullo. Pero número 2, lo segundo que les quería decir es que dependieran totalmente de Dios. Dependieran totalmente de Dios. Tanto el líder civil como el líder religioso debían reconocer que había uno más grande y poderoso, y con él podían completar la obra de Dios.
En otras palabras, lo que hace Dios con Zorobabel es decirle: no se vaya a desanimar simplemente porque ve al pueblo desanimado. Porque ¿cuál es nuestro problema? ¿De qué depende nuestro ánimo muchas veces? De la actitud de los demás. En el temperamento hay 5 temperamentos y uno de ellos es el temperamento sanguíneo. A ver, levántame la mano los sanguíneos aquí. Ok. ¿Qué es lo bueno de un sanguíneo? Que en todo se quiere meter. En todo. ¿Qué vamos a barrer el templo? Yo voy. ¿Qué vamos a pintar? Yo voy. El sanguíneo quiere hacer de todo. ¿Qué es lo malo del sanguíneo? Lo malo del sanguíneo es que por cualquier cosa se va para atrás. Así que lo metimos en todo, pero hay de que le digan feo y no aparece. Ese es un problema. El problema de nosotros es que dependemos mucho de nosotros y de los otros. Y cuando nosotros generamos esas codependencias, es muy peligroso. En estos días hablábamos acerca del factor de transferencia. ¿Cuántos toman factor de transferencia? Y se toma factor de transferencia para fortalecer el sistema inmunológico. Y ahora salió factor de transferencia para niños. Pero ¿cuál es el problema de empezar a darle factor de transferencia a los niños? Crear codependencia del factor. ¿Eso qué significa? Que va a llegar un momento en que el niño ya no va a producir defensas si no está tomando factor de transferencia. Entonces tocó decir: mire, señor, por favor, eso no es para estárselo tomando a toda hora. Deje que el niño produzca sus propias defensas. Usted no ha visto que las personas que tienen hijos y los quieren mantener a toda hora bien vestidos, bien arreglados, no los dejan tirar al piso, nada. Son niños que crecen con muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque no están permitiendo que el niño cree sus propias defensas y los están llevando a depender de. Conozco gente que niños bien pequeñitos y les están dando pastillas a toda hora. El día que dejen de tomar eso, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Porque ya creó esa codependencia. Nuestro problema, ¿cuál es? ¿Por qué la gente se asusta tanto? ¿Por qué la gente se llena de tanto temor? ¿Por qué la gente se desespera tanto? ¿Por qué se angustia tanto? Porque depende del entorno donde vive y no de Dios. No de Dios. Usted se da cuenta que las personas salen: me voy a una cita médica. ¿Y por qué va temblando? Porque eso me van a dar malas noticias. Ya está predispuesta. Y no puede el médico darle una noticia porque inmediatamente se afecta. Eso es confiar mucho en uno mismo. Ahora que le hablen de la muerte, peor. Le quedan una semana de vida. No, hasta ahí llegó. ¿Cuántos le tienen miedo de la muerte? Levánteme la mano. Ah, ninguno. Ah, gloria a Dios. ¿Qué es el miedo a la muerte para los creyentes? ¿Qué es el miedo a la muerte? Dependencia de esta tierra. ¿Sabe qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguien me preguntó: pastor, ¿cómo abandonar el miedo a la muerte? Crezca más en el amor de Cristo. El día que usted se acerque y se acelere más hacia Cristo, va a llegar un día en que diga: es mejor estar con Jesús. Bueno, por ahora no lo haga, que hay que hacer trabajo todavía aquí. Pero ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la humanidad, entre más crece, menos depende de Dios. Note la diferencia entre un niño y un adulto. Llegamos a la vida adulta y qué problema para tener fe. ¿Por qué nos cuesta tanto creer? ¿Por qué ante las tareas, ante los desafíos, ante las cosas,
No podemos, nos vemos imposibles porque creemos más en nosotros que en Dios. Creemos en el trabajo que tenemos. Creemos, deje cuenta la incredulidad de la gente. Le llega el salario y ¿cuántas veces lo cuenta antes de empezar a pagar? Y eso cuenta, no cuente más que le dieron lo que es. Y va y compra la leche y vuelve y la cuenta. Y va y compra el pan y vuelve y lo cuenta. Eso es señal de que confía demasiado en lo que tiene. Pero ¿cuál es el llamado que Dios le está haciendo a su pueblo? Dependan de mí. Dependan de mí. La dependencia total de Dios. Y eso es lo que Dios quería transmitirle a Zorobabel, porque no era fácil llegar de un cautiverio y encontrar un país arruinado, encontrar una ciudad perdida, encontrar un templo caído, encontrar todo en el piso. Tratar de levantarse no es fácil, sobre todo cuando hay un pueblo indiferente. ¿Usted se imagina diciendo, bueno, vamos todos, listos todos a trabajar, vamos a levantar este templo? Y empieza a aparecer por allá, no, eso que vamos a, eso no podemos. Eso no se meta eso no lo hemos podido lograr, eso así caído. Ese es el problema. Pero Dios tenía que animar a Zorobabel. Dios tenía que hacer un trabajo con este hombre. Y por eso le habla. No es con esfuerzo, no es con ejército, no es con su fuerza, es con mi espíritu. ¿Qué es lo que le está diciendo? No dependas de ellos, depende de mí. ¿Sabe por qué este país está como está? Por el mal manejo del gobierno de crear un paternalismo en la gente. ¿Qué es paternalismo en la gente? ¿Qué es paternalismo? Es empezar a hacerle ver a la gente que el gobierno es el que nos sostiene. ¿Qué mentira más grande? ¿Qué mentira más grande? A nosotros no nos sostiene sino solo uno. ¿Y sabe quién fue? El que nos creó un día. Y se llama Dios. Él es nuestro sostenimiento. Él es nuestro sostenimiento. Así que, ¿qué es lo que está haciendo Dios a través de esta palabra? Decirle, vas a completar mi obra. Y la obra la vas a completar no esperando en los demás, sino a través de mi espíritu. Así que, ¿qué es lo que está haciendo Dios en su palabra? Soplando aliento de Dios en él. Soplando aliento de Dios en él. ¿Por qué? Porque solo con el Espíritu de Dios lo podían hacer. Él era su gran motivación. Él era su esfuerzo. Él era su dedicación. Así que el llamado es a depender del Espíritu para completar la obra que Dios le había enviado a hacer. Dígame una cosa. ¿Cómo cree que uno puede sacar una familia adelante en un tiempo como estos? En un tiempo tan difícil. La gente me llama, pastor, deme consejos, dígame qué hago. Mira la situación que se va a poner, mire esto, lo otro. Y siempre le digo lo mismo, aprenda a depender de Dios. Lo que pasa es que recibimos una doctrina falsa por muchos años que se llamó la teología de la prosperidad. Y le hizo creer a la iglesia que la prosperidad era el fundamento del cristianismo. Y los movió a creer en eso, en las abundancias, en las comodidades, en los lujos, como diciendo, esto es evangelio. Pues déjeme decirle que según el Nuevo Testamento, eso no es evangelio. Eso no es evangelio. El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para cumplir una misión aquí en la tierra. Miren, mi hermano, se lo voy a decir con todo mi corazón y con mucho respeto. Si uno pudiera evangelizar a una persona, discipularla, bautizarla y al otro día enterrarla, sería mejor. En serio, hermano, sería un trabajo completo. ¿Usted sabe cuánto tiempo tendría yo para ganar a otros? Muchísimo. Donde Dios le conceda, Señor, y le decirle, mire, hermano, usted ya es salvo, y para que no se pierda su salvación, mañana lo entierro. Usted es más bonito en el cielo. ¿Por qué?
Porque mientras estemos en la tierra, qué problema, qué lío. ¿Usted sabía que la iglesia dejó de evangelizar por una sola razón? Porque ahora hay que reevangelizar a los que están adentro. Ahora hay que trabajar con los que se supone que ya deberían estar. Entonces mire cómo fácilmente dejamos de depender de ¿quién? De Dios. La dependencia de Dios, mi hermano. Sacar una familia adelante tiene que ser de la mano de Dios. Aquí es donde entendemos entonces esto. Es importante que nuestra completa dependencia en el Espíritu del Señor se dé cada día. Así que Zacarías 4:6 es un recordatorio de que necesitamos de Dios para pelear nuestras batallas. Dígale que está a su lado, no pelee solo porque perderá. No pelee solo porque va a perder. ¿Con quién debemos pelear las batallas? Con el Señor. Con el Señor, porque con el Señor todo es posible. Todo es posible. Solo con Dios de la mano lograremos la victoria. Por eso la figura del candelabro. Por eso la figura del candelabro. El candelabro era una sola pieza en oro. Tenía 7 tubos. Dentro de los tubos eran los por donde fluía el aceite. Encima tenía los depósitos y eran 7. Una sola pieza hecha en oro. No estaba armada, era una sola. Tenía 7 tubos. Y prácticamente esa pieza estaba el Señor mostrándola como la dependencia. En cada lado estaban los dos, cada uno de los olivos. Y el fluir interno del aceite. ¿De dónde viene el aceite? De los olivos. Así que lo que Dios está diciendo, mire eso, una sola pieza completamente en oro. Pero con el número 7, el 7 es el número de Dios, es el número perfecto. Lo que Dios está diciendo con el candelabro es: esta obra yo la empiezo y yo la termino. Esta obra yo la empiezo y yo la termino. Esta obra depende de mí. Y si no quieren volver a colocar el aceite, no quieren volver a encender, porque prácticamente el templo estaba caído. Y lo que Dios está diciendo es: no importa, si no quieren volver a levantarlo, yo mismo haré arder el aceite y haré arder y volverá a fluir. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que el que alimenta el candelabro es Él mismo a través de sí mismo. El olivo que fluye de los tubos es el aceite que Él mismo brota. ¿Qué ilustra y tipifica eso? La dependencia de Dios por su Espíritu. ¿Cómo vivir una vida triunfadora? Dependiendo de Dios constantemente. Dependiendo de Dios constantemente. Mis amados, vaya al psicólogo si quiere, pero ni crea que el psicólogo le va a salvar su vida. Vaya al psiquiatra, pero ni crea que él tiene el poder de cambiarle la vida. Vaya al médico, observe qué está pasando, pero no crea que él tiene el poder de devolverle la vida. Yo quiero que sepa esto: ningún ser humano puede cuidarlo a usted como lo cuida Dios. Ninguno. Ningún gobierno. Nadie. Solamente Dios. Así como el candelabro es una sola pieza, así somos la iglesia en el reino de Dios. Dependemos totalmente de Él. Amén. Dependemos totalmente de Él. Por eso la oración y la palabra hacen parte de la vida en el Espíritu. La oración y la palabra hacen parte de la vida en el Espíritu. Y usted podrá decir: pero pastor, ¿qué puede darme la palabra de Dios a mí? Todo. Cuando quemaron las Biblias allá en Rumania, cuando acabaron con el evangelio en ese tiempo y quisieron aniquilar la palabra,
Lo único que se salvó fue una hoja. No existían más Biblias, solo una hoja se salvó. Y con una hoja, ese predicador que le tocó vivir en prisiones, predicaba día y noche con esa hoja. Y con esa hoja le alimentó la fe al pueblo que había quedado. Y de ahí la iglesia se volvió a levantar. ¿Por qué? Porque lo que sostiene la iglesia no son ni los gobiernos, no son ni las sociedades, no es nada de eso. Es la presencia gloriosa y el poder del Dios, que es el que la sostiene y la guarda. Así que debemos entender que este sueño que recibe el profeta Zacarías era para decir, número 3, que en el Espíritu Santo estaría nuestro triunfo. El Espíritu del Señor. El versículo 8 al 14, note lo que dice Dios en su palabra o por su palabra. ¿Qué es lo que Dios dice y está asegurando? Zorobabel terminará los cimientos. Amén. Zorobabel terminará los cimientos, y no por el pueblo ni por las capacidades de los expertos, sino ¿por qué? Por su Santo Espíritu, que hará fluir el corazón y el ánimo de su gente, el ánimo en Zorobabel. Y cuando presenta los 7 tubos del candelabro, que de sí fluye el aceite que viene de los olivos, que son los ungidos. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo fluirá en la vida de los ungidos, y por su poder en ellos levantará los cimientos y los terminará. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que es imposible para usted, para Dios es posible. Amén. Lo que es imposible para usted, para Dios es posible, si tan solo usted confía en Él. Si tan solo usted confía en Él. Nos sucedió algo muy impactante. Estoy predicando, y cuando estoy predicando, Dios me habla. Paro la predicación y le pregunto al Señor: Señor, ¿qué pasa? Llama a fulana de tal que está allá atrás, abrázala, porque su hija acaba de morir en un accidente. Abrázala. Así que la mando llamar. La acerca, ella está extrañada, y la abracé, pero ella no entendía. Yo ya sabía, pero ella no. Y mientras la estoy abrazando, ella me pregunta: pastor, ¿por qué me abraza? No te preocupes, Dios sabe lo que está haciendo. Tú solo deja que yo haga lo que Dios me está diciendo. En esos momentos suena el celular, y en el celular inmediatamente dice, lo contesto, bueno, contéstalo, y es la noticia: su hija acaba de accidentarse en la motocicleta y se desnucó. Así que va a llorar y entiende por qué la estaba llamando. Y le digo: Señor, ¿y aquí qué hago? Quédate con ella, porque voy a mostrar mi gloria hoy. La llevan después de ese tiempo, porque el culto se nos extendió. La llevan al hospital, ya se dan cuenta que está muerta, y la llevan al anfiteatro. Y de repente allá en el anfiteatro está la hermana. Está la hermana. Y Dios me dice: llama a la hermana y dígale que entre al anfiteatro, ponga la mano, suelta la oración que te voy a dar, porque la voy a levantar otra vez. Entonces llamo a la hermana, la mamá está llorando, y le digo a la hermana: ¿qué pasó? Mi hermana falleció, mi hermana está muerta, ya me sacaron. Dígale que la dejen entrar. Y no la querían dejar entrar, no querían. Dígamele a la doctora que me por favor me atienda. Y le digo: mire, usted me conoce, ¿verdad? Claro, pastor, pero no puedo dejarla entrar, ya está muerta. Quiero que sepas esto: ve con ella, porque hoy vas a ver lo que nunca has visto. Y estoy ahí, pone el altavoz, la doctora está ahí, ahí está la hermana, pone las manos, y le digo: Dios, ¿qué digo? Lo que te voy a decir es lo que vas a decir.
y estoy diciendo lo que Dios me está diciendo, y de repente la muerta se sienta y se levanta. Escúcheme, nunca lograremos un imposible a menos que dependamos de su gloria. Y ahí la tenemos viva. Ahora, no sé, no entiendo y le estoy pidiendo. ¿Se escarrió ya? ¿Sí ve? Ya se escarrió. Estoy esperando el otro accidente a ver qué va a pasar. ¿Se da cuenta cómo es la gente? Pero ¿qué quiero decirles con esto? Lo que quiero decirles con esto es, mi amado, la década que viene tú solo la podrás vivir si dependes de Dios. Llegó la hora de que dejemos depender tanto de los hombres, tanto del dinero, tanto de las cosas, y empecemos a depender de Dios. La palabra monte, y con esto termino, que hay en el texto, en este pasaje, habla de imposibles. Porque note lo que dice el profeta: oh monte, a llanura serás reducido en las manos de Zorobabel. Los montes representan aquí los imposibles, las situaciones difíciles, las crisis crónicas que como Zorobabel tendremos en esta década. Pero escúcheme, la profecía es clara: se volverán una ¿qué? Llanura. ¿Sabe qué significa? No hay asunto, no hay crisis, no hay problema, no hay nada que usted no pueda resolver en esta década si depende totalmente de la mano poderosa de Dios, y el Santo Espíritu de Dios lo guía en todo lo que usted tiene que hacer. Así que el llamado es a dedicarnos a vivir en, por y para el Espíritu Santo. En, por y para el Espíritu Santo. Si usted consagra su vida y su familia a la persona del Espíritu Santo, todos sus imposibles se volverán posibles. ¿Cuántos creen eso? Todos los imposibles se volverán posibles. Veremos su poder como la fuerza que necesitamos para triunfar. ¿Quiere que les diga algo? Cada vez que vengo a estar con ustedes, yo me impacto de verlos. Pitalito no es una capital inmensa, es un municipio. Pero lo que yo veo en este municipio y en esta iglesia, eso casi no se ve en ninguna parte. Dios está aquí. Su Espíritu ha estado aquí. Decida qué hará frente a este lema. ¿En quién confiarás en los próximos días? ¿En qué colocarás tu confianza en los próximos días? ¿Quién será tu fuerza? Porque donde pongas tu confianza, donde tú dependas, esa será o tu victoria o tu derrota. Y hoy les digo, no al ateísmo, no al egocentrismo, pero sí a la dependencia total del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios.